Buenos días, mi nombre es Valentina Mesa y el día de hoy les vamos a hablar sobre el análisis en un caso respecto a cómo es la aplicación de los principios del derecho procesal. Para este caso les vamos a hablar acerca de una persona que está siendo acusada por el delito de hurto simple que ha sucedido en una tienda local. Para el caso que vamos a exponer vamos a encontrar a cuatro actores: el acusado, la fiscal, el juez, el abogado y una testigo que estuvo en el momento del hurto. En el caso, vamos a evidenciar cómo el abogado de la persona ha tenido dificultades para comunicarse con su cliente antes de la audiencia. Además, que también se le ha negado el acceso a la evidencia clave que ha presentado la fiscalía. El juez a cargo del caso ha evidenciado un sesgo evidente hacia la fiscalía, interrumpiendo frecuentemente las objeciones del abogado defensor y permitiendo las objeciones continuas de la fiscalía, lo que limita la defensa del cliente. También la Fiscalía ha presentado como prueba un video de seguridad donde supuestamente se ve al acusado en el momento del hurto. Sin embargo, la autenticidad del video ha sido cuestionada y el abogado defensor no ha tenido la oportunidad de impugnar adecuadamente su admisibilidad. En este caso podemos encontrar varios principios del derecho procesal que han sido violados, como lo son la igualdad de las partes, donde el artículo 4 de la Ley 1564 del 2012 nos habla acerca de garantizar la igualdad de las partes en el proceso, asegurando que todos tengan las mismas oportunidades para ejercer sus derechos y defender sus intereses dentro del proceso, sin que ninguno se encuentre en situación de inferioridad. Otro de los principios que encontramos que se han violentado es el principio del debido proceso, donde el artículo 14 de la Ley 1564 del 2012 refiere a la definición del debido proceso como un principio que permite garantizar el derecho de la defensa, de la audiencia y la contradicción, asegurando así una pronta y cumplida justicia. En este caso también se ha violentado el principio a la legalidad, donde en el artículo 7 de la Ley 1564 del 2012 señala que los jueces están sometidos al imperio de la ley y en sus providencias, así como también deben tener en cuenta los criterios de la equidad, de costumbre, jurisprudencia y doctrina. Es decir, que ellos deben actuar conforme a las leyes, a la Constitución y a las normas legales, garantizando así que las decisiones judiciales estén fundamentadas en la ley y no en decisiones arbitrarias. Para garantizar un proceso con justicia y equidad se deberían aplicar los principios de la siguiente manera: permitiendo que el abogado defensor tuviese acceso completo a las pruebas presentadas por la Fiscalía, esto con el fin de su análisis y estudio para una correcta defensa e impugnación si fuese el caso. La oportuna comunicación de la parte procesada con su abogado, esto con el fin de ser escuchado y la posibilidad de defender sus intereses. Que el juez permitiera que el abogado defensor presentara sus argumentos de forma clara e ininterrumpida, mostrando así su imparcialidad e igualdad de condiciones para todos los sujetos procesales. Evaluar la autenticidad y la calidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía antes de la audiencia, esto con el fin de verificar su admisibilidad, haciendo uso del interrogatorio a la persona que fue testigo en el momento del hurto y realizando un control de legalidad en el proceso para corregir cualquier tipo de sesgo o irregularidad que afecte su validez. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Diego Andrés Jiménez. Para abordar las irregularidades observadas, es necesario apoyarnos en la Constitución Política de Colombia y en el Código General de Proceso, Ley 1564 del 2012, así como en normas del Código de Procedimiento Penal, como la Ley 906 del 2004, por tratarse de un proceso penal. Primero, violación al derecho, defensa y debido proceso, porque el abogado de Pepe no ha podido comunicarse con su cliente y se le ha negado el acceso a la evidencia. Esto es fundamental y clave para la aplicación. Las normas aplicables están en el artículo 29 de la Constitución Política, que nos dice garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa. El artículo 8 del Código del Procedimiento Penal nos señala que el imputado tiene derecho a comunicarse libre y reservadamente con su defensor. ¿Qué acción debe tomar el abogado defensor para solicitar la nulidad del actuado? El artículo 457
del Código Penal vulnera el derecho a la defensa al no poder preparar adecuadamente la estrategia legal. También puede interponer recursos de reposición o apelación frente a las decisiones que le nieguen el acceso a las pruebas. Segundo, vemos un sesgo judicial porque el juez ha interrumpido constantemente al abogado defensor y favorece las intervenciones de la fiscalía. Las normas aplicables aquí serían el artículo 228 de la Constitución. Sus decisiones son independientes. La administración de justicia debe ser imparcial. El artículo 56 del Código Penal permite la recusación del juez cuando exista causa que afecte su imparcialidad. ¿Qué acción deben tomarse? El abogado defensor puede recursar al juez por pérdida de imparcialidad. El artículo 56 del Código Penal, numeral 5, también puede dejar constancia en el acta de la audiencia para futuras acciones de revisión o apelación. Tercero, violación del derecho a controvertir la prueba, ya que se presenta un video de baja calidad cuya autenticidad es cuestionada, pero la defensa no ha podido impugnarlo. Normas aplicables en este caso. El artículo 29 de nuestra Constitución, derecho a presentar y controvertir pruebas. El artículo 376 del Código Penal, toda prueba pertinente es admisible, salvo en algunos de los siguientes casos. A. Que exista peligro de causar grave perjuicio indebido. B. Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad o al asunto exista un caso valor probatorio. Y C. Que sea injustamente dilatoria el procedimiento. ¿Qué acción deben tomarse? El abogado debe solicitar la exclusión del video como prueba si no cumple con los requisitos de la autenticidad. La prueba ilícita, según el artículo 23 del Código Penal. Si se niega esta solicitud, se debe dejar constancia para apelar la decisión o incluirlo como argumento en un recurso de casación, si es procedente. Las recomendaciones adicionales podrían ser solicitar el aplazamiento de la audiencia para poder acceder a las pruebas y entrevistarse con el acusado, acudir a la Procuraduría o presentar una queja disciplinaria contra el juez si persiste el comportamiento parcial si llegara a dictar una sentencia condenatoria en esas condiciones. El abogado puede interponer recursos de apelación o de casación por violaciones al debido proceso. Un cordial saludo, mi nombre es Esteban López Vergara, estudiante del pregrado en Derecho, y a continuación vamos a analizar cuáles son las implicaciones legales y éticas de estas violaciones de principios del derecho procesal en el caso de Pepe. Lo primero que se podría solicitar es la nulidad de la audiencia e incluso de todo el proceso judicial por violaciones a derechos fundamentales contenidos en el artículo 29 de la Constitución Política, como es el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Esto considerando que el abogado defensor, para este caso David, ha tenido dificultades para comunicarse con Pepe antes de la audiencia. Lo segundo que se podría solicitar, de acuerdo con el amparo del numeral 9 del artículo 141 del Código General del Proceso, es la recusación contra el juez por actuar con parcialidad durante la audiencia y permitiendo que la fiscal Laura interrumpa frecuentemente al abogado defensor, permitiéndole objeciones continuas a la fiscalía, pero limitando la defensa del abogado. También podría haber una responsabilidad disciplinaria contra los funcionarios que impidieron a la defensa acceder a las evidencias claves presentadas por la Fiscalía e impugnar adecuadamente su admisibilidad, evidenciando violación de principios de contradicción contenido en el artículo 15 de la Ley 906 de 2004, el cual consiste en la posibilidad de conocer y contradecir las pruebas de la contraparte. Igualmente se infringió el deber de publicidad de la prueba, que exige que ambas partes tengan igual acceso a los medios probatorios. De igual manera, en el amparo del artículo 168 del Código General del Proceso, el cual nos habla del rechazo de plano, y el artículo 29 de la Ley 906 de 2004, que habla de la cláusula de exclusión. De acuerdo a estos artículos, podríamos solicitar al juez la exclusión de la prueba por tratarse de una prueba impertinente e inútil que vulnera las garantías del proceso. Esto considerando que es un video de baja calidad cuya autenticidad ha sido cuestionada con anterioridad. Igualmente se podría apelar a la decisión del juez
interponiendo una acción de tutela por afectar gravemente derechos fundamentales y denunciar las actuaciones irregulares del juez y de la Fiscalía ante el Consejo Superior de la Judicatura. Por su parte, desde la perspectiva ética, el hecho obstaculiza la comunicación del indiciado con su abogado defensor, ante lo cual se estaría atentando contra un proceso justo, imparcial, equitativo, poniendo en riesgo la dignidad humana y el derecho a la defensa. Además, el juez, al favorecer injustificadamente a la Fiscalía en sus intervenciones y aceptar un video de baja calidad, estaría violando el derecho ético de buscar una decisión basada en la verdad y estarían pidiendo el compromiso ético de imparcialidad que debe exigir los funcionarios, en este caso el juez. Lo anterior considerando que la búsqueda de la verdad procesal exige honestidad y transparencia en la recolección y presentación de evidencias. En conclusión, esta violación compromete la dignidad de Pepe como acusado y la responsabilidad moral del juez y la fiscal y la legitimidad del sistema judicial ante la sociedad. Esto teniendo en cuenta que las malas actuaciones procesales generan desconfianza social en la administración de justicia. El derecho procesal colombiano busca garantizar la justicia a través de principios constitucionales y legales, como el debido proceso, la defensa y la imparcialidad y la contradicción de las pruebas en este sentido. La Ley 1564 del 2012, el Código General del Proceso, deja en evidencia el compromiso del legislador para armonizar nuestro ordenamiento jurídico con los principios de nuestro Estado social de derecho. No obstante, en la práctica, el cumplimiento de estas garantías enfrenta graves tensiones, teniendo en cuenta que, a pesar de existir normas que buscan proteger a los ciudadanos, no siempre los operadores judiciales actúan de manera imparcial, diligente y moderada, lo cual demuestra que no es suficiente con expedir y sancionar leyes que agrupan las reglas técnicas, sino que se debe fortalecer los principios éticos de los administradores de justicia, considerando que la correcta aplicación de las normas no solo depende de las leyes escritas, sino que también de la formación moral profesional de los jueces, los fiscales y los abogados. Dicho esto, el proceso judicial debe ser entendido como un escenario para restablecer la protección de derechos, garantizando que los procedimientos no estén viciados y que se respeten el derecho a la defensa, el acceso a las pruebas y la imparcialidad del juez, para no atentar contra la dignidad de alguna de las partes intervinientes. Por lo anterior, el derecho procesal debe ser interpretado a la luz de su finalidad, que es proteger a los individuos del abuso del poder, equilibrar las fuerzas en el litigio y garantizar el principio de igualdad ante la ley. En nuestro país, la Administración de Justicia a diario enfrenta desafíos como es la corrupción, los sesgos y la desigualdad, por lo cual se debe fortalecer las garantías procesales para preservar la legitimidad del Estado y recuperar la confianza de los ciudadanos en el aparato judicial.